Para iniciar con la tabla de amortización vamos a empezar con el número de cuota. En este caso vamos a poner en la celda B14 el número 1, que es el número de la cuota 1, y en las siguientes cuotas lo que vamos a hacer es combinar dos funciones condicionales. La primera es la función si-error, la cual me trae un valor determinado que yo le digo a la función siempre y cuando una función que es la condición dé como resultado error. En este caso vamos a combinar si-error, ¿sí? Punto error, abrimos paréntesis, con una función condicional si. Esta función condicional si me va a sumar el valor de la cuota anterior más 1, es decir, me va a traer una nueva cuota, siempre y cuando la cuota anterior sea menor que la función, que el plazo determinado que en estas condiciones de préstamo. Entonces, vamos a seleccionar que va a poner B14, que es la cuota anterior. Si B14 es menor al plazo que nosotros tenemos determinado y fijamos el plazo con Command T o con F4 en Windows, entonces me va a sumar la celda anterior, que sería B14 más 1. De lo contrario, le vamos a pedir que nos deje la celda en blanco y para ello simplemente seleccionamos o ponemos doble vez las comillas y cerramos paréntesis. Ahora ponemos coma y vamos a poner la condición si error. Si esto sucede, si sucede que hay un error, entonces igual que nos deje la celda en blanco y cerramos paréntesis. De tal manera que si nosotros arrastramos esta fórmula, vamos a arrastrarla aquí por las primeras, de tal manera que me va a quedar en blanco siempre y cuando el número de cuotas sea mayor al plazo determinado. Ahora, para la cuota pactada vamos a igual aplicar dos funciones. La función condicional si el número de cuota es menor o igual al plazo y seleccionamos el plazo, entonces la cuota pactada, si es menor o igual al plazo, entonces me va a traer el valor de la cuota pactada, que la tenemos en la celda C9, y volvemos a fijar la celda con Command T o F4. De lo contrario, le vamos a pedir que deje la celda en blanco seleccionando las dos comillas y damos Enter. ¿Ok? Ahora, en el interés, para calcular el interés, recordemos que los intereses en la capitalización compuesta que lleva este tipo de préstamos se calcula con base en el saldo anterior. Entonces, igual vamos a pedirle a la función condicional que calcule ese valor de interés únicamente si el número de cuota es menor o igual al número de plazo. Entonces, igual si el número de cuota es menor o igual al plazo, fijamos el plazo. Si esto sucede, entonces va a calcular el saldo anterior, lo va a multiplicar por la tasa de interés, pero esta tasa de interés la vamos a dividir entre 12 porque es la periodicidad mensual. ¿Ok? La tasa de interés la vamos a fijar igual con F4 o Command T. De lo contrario, si no sucede esto, vamos a pedir que nos deje la celda en blanco y cerramos paréntesis. Los seguros y la comisión por administración, por lo general en los préstamos siempre permanecen constantes, por eso los tengo en este color verde, porque no vamos a aplicar una fórmula como tal en estas columnas. En la cuota pagada lo que vamos a hacer es que vamos a sumar siempre y cuando el número de cuotas sea menor o igual al plazo. Entonces sí, igual, el número de cuota es menor o igual al plazo, fijamos el plazo. Si esto sucede, entonces el número de cuota pagada va a ser igual a la cuota pactada más los seguros más la comisión por administración. De lo contrario, si esto no sucede, vamos a pedir que nos la deje en blanco y cerramos paréntesis. Ahora, de la cuota pactada vamos a ver de la cuota pagada vamos a ver cuánto se paga a capital. En este caso vamos a poner igual la condición de que únicamente se calcule siempre y cuando el periodo sea menor o igual al plazo estimado. Si el número de cuota es menor o igual a mi plazo, ponemos Command T. Si esto sucede, entonces vamos a pedir que
nos calcule el abono a capital. El abono a capital va a ser igual a la cuota pagada menos el interés pagado. De lo contrario, si no sucede la condición que dijimos inicialmente, pedimos que la deje en blanco y arrastramos la fórmula. Y después, en el saldo nuevo del préstamo va a ser igual, con la condición también, si la cuota de este periodo es menor o igual al plazo, condonante o F4, entonces el nuevo saldo va a ser igual al saldo anterior, que en este caso está en la celda I13, menos el abono a capital. Y entonces ponemos coma, si sucede el valor falso de que no sea igual, que nos deje la celda en blanco. Cerramos paréntesis y ahora vamos a arrastrar la fórmula. De tal manera que si nosotros cambiamos nuestra celda, por ejemplo, a 3 meses, nuestros cálculos van a quedar a 3 meses. Si la cambiamos a 10 meses, van a aumentarse a 10 meses y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que este préstamo, esta cuota que nosotros vamos a calcular, pues se puede hacer de manera automática y podemos automatizar nuestras funciones y nuestras tablas, no solamente para un préstamo hipotecario, sino para cualquier tipo de préstamo.